Bienvenidos a nuestro programa del proyecto Docentes que Inspiran. Este es un espacio en el que hemos venido entrevistando a profesores de la universidad que han dejado una huella en sus estudiantes y en toda la comunidad de Afitense. Y esta mañana tengo el gusto de conversar con el profesor José David Posada. Buenos días, José. Natalia, buenos días. Entonces vamos a empezar a hablar pues de tus inicios en la universidad. ¿Cómo llegas y hace cuánto llegas a la Universidad de AFIT? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este espacio a compartir con ustedes la experiencia docente. Yo llegué a la universidad por allá en el año 1992, cuando estaba surgiendo la Escuela de Derecho. Todavía no estaban los primeros egresados. Los primeros estudiantes iban alrededor de sexto, séptimo semestre. Y en esa época estaba estudiando en la universidad la primera especialización que se ofreció, que era en responsabilidad civil y seguros. Cuando salíamos a descanso, pues compartía con los profesores de la escuela, y en ese compartir y conversar, cada que iba surgiendo y los muchachos iban avanzando al siguiente semestre, se iban consiguiendo los profesores para esas materias. En ese momento se iba a abrir el curso de Teoría General de la Prueba, que es el curso que todavía pues estoy acompañando aquí a los muchachos, y uno de los profesores del área de procesal me dijo: José, ¿no te interesa acompañarnos aquí como profe? A mí siempre me había llamado la atención el hecho de ser profesor, y cuando el profe me hizo la propuesta, pues yo lo acepté. Yo no pensé mucho las cosas, sino que dije: qué rico, se me está presentando esta oportunidad. En ese momento llegué a la universidad y llegué con múltiples actividades. Yo llegué siendo profesor del área de procesal y también llegué siendo asesor de prácticas profesionales. Todavía no había salido ningún estudiante a prácticas profesionales de Derecho, ¿cierto? Entonces ese primer semestre pues yo era profesor del curso de pruebas, y en el otro tiempo salía a recorrerme toda la ciudad, a tocar las puertas de las organizaciones, a decir: mira, vamos a ubicar a los estudiantes de Derecho de AFIT. ¿Te interesa tener un estudiante de Derecho en práctica? La afirmación de las personas que uno visitaba era: y es que en AFIT hay Derecho. Y yo: sí, hay Derecho, estamos surgiendo. Y poco a poco se fueron abriendo esas puertas. Entonces ahí ya me fui incorporando. ¿Cómo ves que ya formalmente te ubicas como asesor de prácticas en el Departamento de Prácticas Profesionales? Ese es un ejercicio que tiene como dos frentes. Ahí está uno acompañando a los muchachos con sus expectativas, que son muy grandes. Es la primera incursión en el mundo profesional o organizacional, y cuando uno tiene esa primera incursión pues todo lo vivimos. La expectativa es muy grande y uno dice: ¿dónde voy a estar? ¿Dónde quiero estar? Hay una cantidad de ilusiones y también de angustias y de preocupaciones. Entonces el acompañar a esos chicos fue algo pues maravilloso. Pues de hecho lo hice hasta ahora, mitad de año. Ya terminé esa labor de asesor y me incorporé pues completamente a la docencia, y también era una labor de ubicar y vender el programa de Derecho en la ciudad. AFIT estaba en ese momento muy orientada al tema de la administración y de las ingenierías. Poco a poco fue abriéndose ese espacio en las humanidades, y digamos que esta era tocar esa puerta para que la ciudad fuera conociendo que AFIT ya estaba también en ese contexto de las humanidades. Al principio fue un poco difícil, pero digamos que dado el éxito, el desempeño, la vocación de estos muchachos, se fueron abriendo las puertas, y poco a poco pues al principio fue complejo, pero iba avanzando, y ya esos muchachos que habían estado dejaban el camino abierto, y las organizaciones decían: ve, qué tan rico tener un estudiante de AFIT, ¿cierto?, con el acompañamiento de la universidad. Y eso se fue generando como ese recorrido, ese reconocimiento, no solamente en la ciudad, sino también en Bogotá, en los espacios de las altas cortes, querían tener estudiantes de AFIT. El proceso ha sido largo, pero es porque el Estado siempre ha actuado con una diligencia y un cuidado especial por lo que yo dije anteriormente. ¿Qué crees tú que el programa fue marcando en los estudiantes y sembrando en ellos para que justamente ese desempeño fuera tan óptimo, y para que hoy pues claramente Derecho sea una de las carreras pues con tanta solidez dentro de la universidad? Los muchachos nuestros deben tener una formación básica en todas las teorías del derecho, que sepan interpretar, que sepan conceptualizar, que sepan abordar las legislaciones. Nosotros no vamos a tener unos estudiantes que memoricen códigos y reciten códigos, sino unos muchachos que tengan un buen criterio, que sepan interpretar las normas, que sepan llegar a las personas. Eso se reflejó en el momento en que los muchachos iban a ocupar esos espacios de práctica.
¿Cómo fueron esos primeros años de docencia para ti? ¿Tú llegas al aula? ¿Cómo preparas esas primeras clases? Un proceso gradual que al principio genera una angustia impresionante. Uno tiene un conocimiento profesional, pero digamos que el conocimiento profesional no alcanza a hacer ese conocimiento que se requiere para poder entrar a ese proceso de formación. Entonces yo recuerdo que esos primeros años eran años de estudio permanente. Los fines de semana mío era sentado preparando la clase y uno llegaba con la clase preparada y en 2 segundos se le acababa el discurso, ¿cierto? Y entonces ya, ¿y qué sigo aquí por Dios? Ya uno llega con la clase preparada y no le alcanza el tiempo para poder dar el discurso, ¿cierto? Los muchachos son yéndose uno, pero muchachos, espérense, yo termino, ¿cierto? Todavía no he terminado. Es cierto que le ha tomado tiempo, pero es para las precauciones debidas. De hecho, al principio pues era difícil llegarle a los chicos, ¿cierto? Aquí había unos profesores de mucha trayectoria, con un recorrido muy grande en el mundo de la docencia, pues si yo llegaba y no tenía ese recorrido en el mundo de la docencia. Yo llegué a ser profesor y aprendí a ser profesor aquí en la universidad. Yo diría que algo que fue muy valioso es como lograr empatía con ellos. Entender que está bien que las cosas no salgan como uno quiere, que está bien el dejar fluir las cosas y aprender de cada proceso. Y del ser prudente a tomarme un minuto antes de actuar, de pensar y entender cuáles van a ser las consecuencias de lo que voy a hacer y de las acciones y las situaciones que cada proceso representa. Uno no solamente es profe para entregarles el conocimiento, sino que uno es profe en una interacción en donde tiene que ubicarse en el lugar en que ellos están y que todos estuvimos. Y cuando uno logra esa conexión vía la empatía, se logra una conexión maravillosa con ellos. Quien llega con una pretensión de intervención a estudiantes también tiene esa calidad de parte. Entonces, ese acto de inteligencia... Y ya logra comunicarse y logra llegarles y logra entender sus preocupaciones. De hecho, en este semestre cuando empecé, y conversaba yo con ellos, muchachos, ¿y a quiénes les gusta el procesal? A casi ninguno les gusta. Entonces les pregunté, ¿y por qué? Profe, eso es muy difícil, y no solamente difícil, sino que también existe la idea de que es muy aburrido. Vamos a tratar de hacerlo aquí amable y agradable y que sea fácil. Entonces, en ese proceso de acercamiento al estudiante, me parece fundamental saberles llegar de una manera amable y rica, y que ellos lo vean que no son cosas complejas, sino que es algo que tiene una aplicación práctica, que tiene una razón de ser y que tiene una importancia fundamental en el ejercicio de ellos como abogados. ¿Cierto? Entonces, pues, era fundamental darle una miradita, ¿cierto? Para poder hacer el ejercicio, pero bueno, vamos desarrollando la canción. Pero cuando estamos en el ámbito del derecho procesal, lo que hacemos es decirle, a pesar de que tenemos este conflicto, venga, aproximémonos a través del proceso, y aproximándonos a través del proceso encontremos una forma pacífica de resolver esto que nos distancia, y que sea un juez quien tome la decisión, o que sea un conciliador quien nos acompañe a resolver este conflicto. Entonces a mí me parece que en el contexto de la formación de abogados, la aproximación que se tiene al derecho procesal es fundamental para poder tener una buena formación. Con la confesión y con la simple declaración de parte. Lo que nos vieron caen en cuenta de lo que les estoy hablando. Das como la idea de que sos una persona serena y conciliadora. ¿Crees que eso ha hecho como parte fundamental para que justamente que ese discurso sobre resolver los conflictos de una manera pacífica sea más creíble? Yo creo que eso contribuye, y así uno tenga momentos en donde pierda ese norte, porque todos como seres humanos podemos tener momentos de tranquilidad, pero también momentos de desasosiego como tal. La idea es como transmitir eso, que es que a través del diálogo, a través de la conversación, a través de la concertación, se pueden lograr efectos mucho más maravillosos que a través de la polarización. Y eso implica, Natalia, saber escuchar al otro. Yo creo que los estudiantes deben saber escuchar al profe como profe, y uno también debe saber escuchar al estudiante como estudiante, ¿cierto? Cuando tengo la oportunidad de sentarme y de preguntarles qué piensan sobre las cosas, cómo están concibiendo el proceso de aprendizaje que se les está dando, las instituciones, si hay comprensión o no, yo cada clase lo hago y les pregunto, muchachos, ¿es claro? ¿Me entendieron? Y eso permite que el muchacho se te conecte, ¿cierto? Que no esté aislado. También cuando el muchacho estaba pensando en otras cosas, con toda tranquilidad me dicen, profe, estaba en otro lado, ¿cierto? Y yo, ay, qué tan rico que estabas en otro lado, seguramente pasando más rico que nosotros, pero la idea es que logra uno como traerlos también aquí. Venga, en este momento que estemos aquí todos como compartiendo y mirando si logramos ese propósito común que nos une, ¿cierto? El hecho de abrir esa dinámica de horizontalidad, ¿cierto? Camine, que es que aquí estamos juntos construyendo el conocimiento, el muchacho
otro la interpreta para bien y se da una comunicación de respeto y una comunicación de interacción permanente, y eso permite que el conocimiento fluya. Recuerden lo que hemos conversado. El interrogatorio de parte va a ser provocada. Yo trato de aprenderme los nombres de todos. A veces lo logro y otras veces no lo logro. De hecho, recuerdo un muchacho que se llamaba Santiago y todo el curso le dije Gabriel. Por allá a los días me lo encontré y entonces ya me acordaba que se llamaba Santiago. Y le dije, Santiago, y me dijo, no, profe, para ti yo soy Gabriel, llámame Gabriel, que es que si me llamas Santiago no te voy a entender, ¿cierto? Pero es muy importante reconocer al otro en su individualidad y en esa importancia saberse los nombres de ellos, es parte fundamental de ese proceso docente, ¿cierto? ¿Qué maestros te han marcado a lo largo de estos años a ti, que también de alguna manera te llevaron a explorar o a elegir el derecho como tu profesión? En mi familia, mi abuelo materno fue profesor toda la vida, se llamaba José Manuel Botero. Él fue profesor de esa escuela de los normalistas que estudiaban con los hermanos, y pues yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero digamos que en mi casa siempre estuvo presente el abuelo y a mí me marcaba esa idea de que mi abuelo fue profesor. Como abogado tuve varios profes, cierto que los recuerdo, pues por allá en primero, Jorge Parra, Juan Luis Moreno, y hay algo muy rico aquí en la universidad. Diría que cada uno de los profes de la universidad uno aprende y comparte muchas cosas ricas. Hablar de José David Posada es muy fácil por todas las cualidades que se pueden resaltar de él como persona, como profesor, como compañero, como colega. Su capacidad de diálogo, su capacidad de escucha, la solidaridad. Goza de una muy buena formación jurídica, de muy buena estructura académica. Es un hombre afable, de muy buen sentido del humor y que como principal característica en su misión pedagógica siempre resalta que el centro de las actividades en la universidad y el centro de sus labores es el estudiante. Uno de mis profesores, que no fue en la carrera, pero fue en la especialización, fue Alberto Ceballos. Es colega y compañero aquí y me encanta. Entonces, yo diría que todos han aportado un poco dentro de ese proceso de construcción de ser docente y de estar en el mundo de la docencia. ¿Qué significa para ti, José, ser profesor? Yo diría que el ser profe es una vocación. Más que un oficio, que un empleo, uno es profesor porque en realidad le gusta ser profe y porque ese día a día se lo disfruta. Yo llego todos los días a la universidad y cada que llego, yo diría que en los 17 años que tengo en la universidad nunca he llegado aburrido. Ser profe es acompañar a muchas personas en su proyecto de vida, en una parte inicial del proyecto de vida, apenas están empezando a construir ese proyecto de vida. ¿Y qué significa para ti un estudiante? Un estudiante para mí es un mundo en construcción en donde nosotros como docentes los acompañamos para que en la medida de lo posible sean mejores seres humanos. Y al ser mejores seres humanos podamos acompañar ese proyecto de construcción de sociedad, que tiene muchas dificultades, porque pues más en nuestro país que nos toca permanentemente una cantidad de dificultades, más en nuestra profesión de abogados que también termina siendo muy controvertida, pero que hay personas muy valiosas y que hay profesionales muy valiosos y que ayudan a mitigar esas grandes dificultades del país, de la cotidianidad, de la convivencia humana. Agradecerte por siempre estar, por siempre escucharnos, por siempre aconsejarnos con la mejor disposición, por ser tan paciente con nosotros y hacerte saber, si es que ya no lo sabes, que eres muy querido y muy apreciado por todos tus estudiantes y que todas las personas que hemos tenido el placer de conocerte, solamente tenemos cosas buenas que decir de ti y solamente tenemos gratas experiencias que nos han acompañado contigo. La integridad está permanente, en todos los días, en cada instante y en cada segundo. Uno no tiene que hacer discursos simbólicos o discursos gigantes sobre lo que debe ser el comportamiento, las virtudes y los valores, sino que en la cotidianidad se va incorporando lo que es la integridad. El acompañar en ese proceso de formación implica, y me parece muy importante,
en dar oportunidades, ¿cierto? Porque cuando estamos trabajando tantos seres humanos, aparecen múltiples formas de ver la vida, múltiples formas de concebir la interacción con la sociedad, pero cuando uno le va dando oportunidades a esos muchachos que en determinado momento se orientan por un lado que no debe ser, que se separan del deber ser, esas oportunidades, yo diría que en su gran mayoría los chicos las acogen y las interiorizan. ¿Qué satisfacciones te quedan de estos años en la universidad y qué te ilusiona para tus próximos años en la universidad? El haber sido asesor de práctica profesional me permitió comprender las preocupaciones de las personas, sus angustias, sus intereses, su proyección de vida. Aprender a entender un poco más lo que es la condición humana y lo que es la condición humana de muchachos que están en formación. El haber aprendido a ser profe, yo me volví profe en la universidad, ¿cierto? Este fue mi espacio de formación y aquí aprendí, y el querer seguir construyendo ese espacio de profesores. Ya no voy a ser asesor, ya estoy en el mundo de la docencia, y en el mundo de la docencia es una interacción más directa con el estudiante en ese proceso de aprendizaje, y en el campo de la investigación, poder escribir, poder seguir construyendo y acompañando a los estudiantes en ese proceso de formación. Muchas gracias, ha a sido ti, un placer. Muchas gracias, y pues a la universidad por estos espacios que me han brindado.